Bueno, ya veis cómo está el día. Hemos llamado al aeropuerto y nos han dicho que son lluvias intermitentes, con lo cual lo único que podemos hacer en este momento es esperar hasta las 12, que era la hora de la salida, para ver cómo se encuentra. Nos han dicho que llamemos a esa hora, que nos irán diciendo cómo van progresando las lluvias, y en caso de que tengamos que suspender la procesión a las 12, realizaríamos aquí o bien el acto que se iba a hacer en la Plaza San Cayetano de la oración. Entonces esperaremos hasta las 12 y a las 12 os comunicaremos. Lo único que os pedimos es que permanezcáis sentados en los bancos y un poquito sin elevar mucho la voz, ¿vale? Gracias. En vistas del tiempo hemos tomado la decisión de hacer el acto dentro y así esperar a ver si para un poquito. Si en el momento que se haya terminado el acto ha dejado de llover, saldremos a la calle, ¿vale? O sea que os pido paciencia, os doy las gracias y a ver si para de llover, ¿vale? Gracias a todos. En este día, en que vamos a realizar la procesión en honor de San José de Calasán, no queremos olvidar a todas aquellas personas que nos dejaron por la situación sanitaria que estamos viviendo. Al mismo tiempo, que damos ánimo a los que en estos momentos lo están padeciendo y pedimos por su pronta recuperación. Por ello, queremos que esta procesión sea un homenaje a todos los que han luchado contra esta pandemia desde cualquier estamento. La vida de Calasán fue larga, hermosa y digna desde cualquier punto que se la mire. Nació en Peralta de la Sal, Huesca, en 1557. Su padre era herrero y alcalde de su pueblo. Estudió en Estadilla, en Lérida, Valencia y Alcalá. En 1583 se ordenó sacerdote, trabajando los primeros años en Barbastro y Seo de Urgel. A los 35 años, con aspiraciones de carrera eclesiástica, marchó a Roma, pero pronto se dio cuenta de que había algo más importante que escalar posiciones. Allí sufrió lo que hoy llamaríamos una crisis de identidad. Y pronto, en 1597, comenzó a trabajar en el barrio marginal del Trastevere, donde abrió lo que podríamos denominar la primera escuela popular y gratuita de Europa. Pronto se le unieron otros muchos para dedicarse a la educación de aquellos muchachos pobres de Roma. Funda la Orden de las Escuelas Pías y hasta su muerte, en 1648, a los 91 años, se dedicó por entero y con todas sus energías a extender su obra por varios países y a protegerla de las calumnias e intrigas de aquellos que defendían que la ignorancia del pueblo era la base de la paz social. Reivindicar la figura de José de Calasán es hacer justicia a la historia de la educación, ya que él fue el verdadero creador de la primera escuela pública del mundo. Hizo una firme opción por la gratuidad de la enseñanza para que los pobres fueran educados.
Defendió la enseñanza de las lenguas vernáculas. Supo acoger en sus aulas a los hijos de luteranos y judíos, garantizando a sus padres el respeto a sus creencias. Subrayó la importancia del estudio de la matemática y las ciencias, enviando a sus religiosos a estudiar con Galileo. Supo dividir el estudio de forma sistemática y por ciclos, y dio suma importancia a la formación moral y cristiana desde la más tierna infancia. No en vano, desde el inicio fue su lema: piedad y letras. La oración Corona de las 12 Estrellas, compuesta por Calasanz, era recitada a diario en las escuelas pías, para que se hicieran dignos de la protección de la Virgen en la vida y en la muerte. Siguiendo con su deseo, recemos todos juntos esta oración. Ave María Purísima, sin pecado concebido, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabemos y demos gracias a la Santísima Trinidad, que nos manifestó a la Virgen María vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona misteriosa de 12 estrellas sobre su cabeza, por todos los siglos de los siglos. Dios Padre, alabemos y demos gracias al Padre Eterno, que escogió a la Virgen María por hija. Amén. Alabado sea Dios Padre, porque la predestinó para ser madre de su divino Hijo. Amén. Alabado sea Dios Padre, porque la preservó sin mancha de pecado en la Inmaculada Concepción. Amén. Alabado sea Dios Padre, porque la favoreció con todos sus dones desde su nacimiento. Amén. Alabado sea Dios Padre, porque le dio a San José como esposo para su ayuda y protección. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios Hijo. Alabemos y demos gracias a Dios Hijo, porque entre todas las mujeres escogió por madre a María. Amén. Alabado sea Dios Hijo, porque se hizo hombre en el seno de María Virgen. Amén. Alabado sea Dios Hijo, porque nació de María en Belén y fue alimentado por ella en su niñez. Amén. Alabado sea Dios Hijo, porque quiso ser educado por la Virgen María en su infancia. Amén. Alabado sea Dios Hijo, porque reveló a la Virgen María los misterios de la redención del mundo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios Espíritu Santo. Alabemos y demos gracias al Espíritu Santo. Alabado sea el Espíritu Santo, porque por su obra fue la Virgen María, Virgen y Madre. Amén. Alabado sea el Espíritu Santo, porque vivió en ella como en su templo. Amén. Alabado sea el Espíritu Santo, porque la exaltó en el cielo sobre todas las criaturas. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Para finalizar, diremos todos juntos la oración que San José Casa decía todos los días a la Virgen María. A tu amparo y protección, Madre de Dios, acudimos. No desoigas nuestros ruegos y de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita, defiende siempre a tus hijos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
La de Almed no fallaba, ¿eh? Y de pronto Almed no fallaba. Almed estaba Bueno, buenas tardes a todos otra vez. Primeramente, dar las gracias a todos los que han venido en representación del resto de cofradías, hermanadas y de Zaragoza, a todos los hermanos de la cofradía y a todos los amigos que nos estáis acompañando. Quien yo creo mucho tiene la persistencia de la lluvia, esa que vamos a dicho desaparecido, que nos hace calor en otro sitio, y entonces va a estar lloviendo probablemente hasta las 5 de la tarde. Con lo cual, pues, nos obligamos a suspender la sesión de hoy. No obstante, agradeceros de verdad toda la ilusión que habéis puesto después de 2 años esperando para poder salir a las calles de la ciudad. Antes de marcharnos, ya que no podemos hacer otra cosa y muchos lo conocéis, pues vamos a cantar el himno a San José de Calasán como despedido. Padre que de los niños buscaste siempre bien, hoy canta tus grandezas, la cantidad niñez, salve José los cánticos, oye nuestro amor, oye la voz de súplica de nuestro corazón. Tú de la fe viste en las almas la luz, infunde nuestros pechos anhelos de virtud. Salve José los cánticos, oye nuestro amor, oye la voz de súplica de nuestro corazón. Bendice tus escuelas desde la gloria ya, que en ellas resplandezcan las letras y piedad. Salve José los cánticos, oye nuestro amor, oye la voz de súplica de nuestro corazón. Gracias a todos. No sé qué toca hoy. Claro. No sé qué toca, Erika.